Buenas, ¿cómo están? Vamos a arrancar la clase de hoy, la clase de regulación de la expresión génica. Esta clase la vamos a dividir en dos partes porque es una clase bastante extensa. Es una clase también muy tomada en los parciales, en los finales, así que estudien bastante. Cualquier duda que tenga con respecto a regulación de la expresión génica o cualquier otro tema de biología, saben que me la pueden mandar, voy a contestar cuantas veces sea necesario. Lo importante es que ustedes entiendan bien los temas que son tomados en los parciales, sobre todo los temas que son más tomados, como regulación de la expresión génica. Como saben, siempre me gusta arrancar con un par de preguntas para guiar a la clase, así que vamos a ver por un lado qué se entiende por regulación de la expresión génica, cuáles son las bases de la diferenciación celular, cuáles aspectos están sujetos a la regulación y cuál o cuáles consecuencias tiene para la célula si inhibimos la expresión de un gen. Si podemos definir de alguna manera la expresión génica, podemos decir que básicamente es tomar una información que está contenida en mi molécula de ADN en forma de secuencia de nucleótidos y transformar esta información en un producto funcional para la célula. Este producto funcional puede ser una proteína o puede ser algún tipo de ARN. Hay muchos tipos de ARNs, ¿bien? Así que la información contenida en forma de secuencia de nucleótidos es leída y copiada, un proceso llamado transcripción, en una molécula de ARN. Si esta molécula de ARN es un ARN mensajero, este contiene la información también en forma de secuencias de nucleótidos para la síntesis de proteínas, ¿bien? Un proceso llamado traducción. Como les había mencionado, hay muchos tipos de ARNs. Acá se les dejo los principales, los más tomados, los más mencionados en la cursada. No están todos, algunos vamos a ver en la cursada de genética, pero yo considero que esos son los más importantes, ¿bien? Tenemos los tres tipos de ARNs que participan de la síntesis de proteínas: el ARN mensajero, que es el molde para la síntesis de proteína; el ARN de transferencia, que funciona como adaptador durante la síntesis de proteína, son los encargados de traer los aminoácidos durante la síntesis de proteína; los ARN ribosomales, bien, que funcionan como estructura del ribosoma, hacen parte de la estructura de los ribosomas; los ARN pequeños nucleares, que catalizan las reacciones de splicing, o también llamado corte y empalme del ARN mensajero; los ARN pequeños nucleolares, que procesan y modifican químicamente el ARN ribosomal. Bien, también tenemos los microARNs. Estos microARNs vamos a ver bien su función en la clase que viene, porque regulan de forma negativa a la traducción, porque degradan el ARN mensajero previo a su lectura para la síntesis de proteínas. Los ARNs asociados a proteína PIWI participan del silenciamiento de transposones. Los ARNs largos no codificantes participan, entre otros procesos, en la inactivación del cromosoma X y del imprinting genómico, dos procesos que vamos a estudiar en la cursada de genética; y los ARNs pequeños citosólicos, que pertenecen a la partícula PRS. Bien, vamos a ver la función de esta partícula en la clase de distribución de macromoléculas. Bien. Esta imagen representa una visión global de los procesos de regulación de la expresión génica. Acá podemos ver tres compartimentos celulares. Tenemos el núcleo en naranja, en amarillo el citosol y en verde las mitocondrias. Bien, la célula tiene muchos más compartimentos de lo que está graficado acá, pero más que nada es para que ustedes entiendan de modo general, de modo grande, bien, los mecanismos de regulación de la expresión génica. Si bien vamos a tener una clase solo para hablar de las mitocondrias, voy a hablar dos características para que entiendan cómo se da este proceso de regulación de la expresión génica. Bien, las mitocondrias son componentes de la célula que tienen muchas funciones. Bien, una de las principales funciones de la mitocondria es la síntesis de energía en forma de ATP. Bien. Otra característica de las mitocondrias es que ellas tienen su propio genoma, tienen su propio ADN. Si nosotros comparamos el ADN de la mitocondria con el ADN del núcleo, bien, vamos a ver que el ADN de las mitocondrias son mucho más chicos en comparación al ADN del núcleo. Además, este ADN mitocondrial contiene información
para la síntesis de apenas 13 proteínas mitocondriales, ¿bien? Y este número de proteínas no es suficiente para llevar a cabo todas las funciones de las mitocondrias. Se evidenció que parte de las proteínas, ¿bien?, que cumplen función en la mitocondria, su información para su síntesis está contenida en la secuencia de nucleótidos del ADN nuclear. Entonces lo que va a pasar es más o menos el siguiente. El núcleo, el ADN, va a ser leído por un proceso de transcripción y se va a sintetizar ARNs, ¿bien? Si es un ARN mensajero, este ARN mensajero va a ser madurado adentro del núcleo, va a ser transportado hacia el citosol y en el citosol el ARN mensajero va a ser leído por un proceso de traducción y se va a sintetizar proteínas, ¿bien? Estas proteínas al final van a ser direccionadas a las mitocondrias para poder cumplir con sus funciones en las mitocondrias. Pero pueden ser proteínas de otros tipos, no necesariamente proteínas que cumplen con función en la mitocondria. Pueden ser proteínas que cumplen con función en el núcleo. Entonces, una vez que son sintetizadas, estas proteínas son direccionadas hacia el núcleo. Estas proteínas pueden cumplir función también en algún otro compartimento de la célula, como el retículo endoplásmico liso, retículo endoplásmico rugoso, el Golgi, los peroxisomas, los lisosomas, los endosomas. Y las proteínas, una vez que son sintetizadas, pueden ser direccionadas a estos compartimentos. Hay algunas células en nuestro organismo que son células especializadas en secreción de hormonas. Un ejemplo son las células beta del páncreas, que sintetizan y secretan insulina. La insulina es una hormona hipoglucemiante, tiene por función bajar las concentraciones de glucosa en la sangre. Lo que hace las células beta es todo este camino desde la lectura del ADN en el núcleo, proceso llamado de transcripción, hasta la síntesis de la insulina. Y una vez que la insulina está sintetizada, está madurada, esta insulina es secretada hacia el exterior de esta célula, más precisamente a la sangre, ¿bien? Y de la sangre la insulina alcanza su órgano blanco para cumplir con la función de bajar las concentraciones de glucosa, ¿bien? Todo eso es un pantallazo general de los distintos procesos de regulación de la expresión génica, los distintos pasos que llevan desde la transcripción del ADN hasta la síntesis de proteína, que vamos a denominar mecanismos de regulación de la expresión génica, ¿bien? A modo de repaso, les puse acá una tabla para comparar el genoma de seres procariotas y el genoma de seres eucariotas. Nosotros somos individuos eucariotas, ¿bien? Y la principal diferencia entre células eucariotas y células procariotas es la presencia del núcleo, ¿bien? El núcleo contiene el genoma y el genoma nuclear más el genoma mitocondrial en los seres humanos denominamos genoma humano. Otra diferencia es que el genoma eucariota está asociado a proteínas denominadas histonas y que forman una estructura llamada cromatina. Los procariotas, el ADN no está asociado a proteínas, por eso se dice que el ADN es desnudo, ¿bien? Las células eucariotas contienen tres tipos de ARN polimerasas. Las ARN polimerasas son enzimas encargadas de síntesis de ARNs, mientras que los procariotas tienen un solo tipo de ARN polimerasa. Las células eucariotas, el genoma contiene secuencias que no tienen información para la síntesis de proteína o de algún tipo de ARN. Estas secuencias se denominan intrones y se dice que son secuencias no codificantes. Estas secuencias intrones necesitan ser eliminadas del genoma eucariota. Más precisamente, necesitan ser eliminadas del ARN mensajero antes de su traducción. Bien, las células procariotas, el genoma directamente no tiene intrones. Vamos a contextualizar la regulación de la expresión génica, bien, en un fenómeno denominado diferenciación celular. Si bien vamos a tener una clase solo para hablar de diferenciación celular, lo que nosotros vamos a estudiar acá es la base molecular de la diferenciación celular. Por eso les traje dos ejemplos de dos células. Nosotros somos individuos
además de ser eucariotas, somos individuos pluricelulares, estamos constituidos por muchas células y somos individuos multicelulares. Tenemos una gran variedad de células. Y acá ustedes pueden ver, por un lado, las neuronas y por otro lado, los linfocitos. Pueden ver que estas dos células son completamente distintas en cuestiones de su forma una de la otra. Más allá de la forma, hay otra diferencia entre la neurona y los linfocitos. Es que la neurona cumple una función completamente diferente de los linfocitos. Las neuronas son las encargadas de la transmisión del impulso nervioso, mientras que los linfocitos son los encargados de la defensa de nuestro organismo. ¿Bien? Además, otra diferencia entre las neuronas y los linfocitos es que las neuronas secretan moléculas distintas de que los linfocitos secretan. Las neuronas secretan moléculas llamadas neurotransmisores, mientras que los linfocitos secretan moléculas llamadas anticuerpos. ¿Bien? Pero si nosotros miramos el genoma de las neuronas y el genoma de los linfocitos, es decir, si nosotros miramos la secuencia de nucleótidos del ADN de las neuronas y las secuencias de nucleótidos del ADN de los linfocitos, vamos a ver que es exactamente igual. Estas dos células, más allá de que tengan forma, función y secretan moléculas distintas, tiene el mismo genoma. La pregunta que nosotros tenemos que hacer es, ¿cuáles mecanismos que determinan que estas dos células que tienen el mismo genoma sean completamente diferentes en cuestiones de forma, bioquímica, es decir, secreción de moléculas y de sus funciones? Es gracias a un proceso denominado expresión génica diferencial que nosotros podemos explicar cómo las neuronas y los linfocitos son células tan diferentes, pero que tienen el mismo genoma, tienen la misma secuencia de nucleótidos. Bien, vamos a ver que en determinado momento va a haber un cierto subconjunto de genes que se va a estar expresando en las neuronas, pero que en los linfocitos este mismo subconjunto de genes va a estar silenciado, no va a estar expresando. A eso llamamos de expresión génica diferencial. Lo que nosotros tenemos que estudiar ahora es cuáles son los mecanismos moleculares, ¿bien?, que permiten explicar la expresión génica diferencial. Y acá se presentó este cuadro, este gráfico, ¿bien? Yo recomiendo que ustedes tengan este gráfico siempre a mano, vayan haciendo anotaciones sobre estos gráficos porque les va a ayudar mucho para entender la regulación de la expresión génica. Nosotros, en la regulación de la expresión génica, cuando hablamos de regulación de la expresión génica, tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio, ¿bien? Primero de todo, vamos a ubicarnos en espacio. Vamos a tener acá dos compartimientos. Tenemos por un lado el núcleo y por otro lado el citosol. Separando el núcleo del citosol encontramos la envoltura nuclear, ¿bien? La comunicación entre el núcleo y el citosol se da a través de un espacio, una estructura, mejor dicho, denominado poro nuclear, ¿bien? Vamos a estudiar bien la estructura del poro nuclear y de la envoltura nuclear en la clase de distribución de macromoléculas. Pero desde ahora entiendan que la comunicación entre el núcleo y el citosol, es decir, el transporte de moléculas desde el núcleo hacia el citosol y desde el citosol hacia el núcleo, se da a través de estos poros nucleares. Entonces, vamos a ver, por un lado, el compartimento nuclear y por otro lado, el compartimento citosólico. Vamos a encontrar mecanismos, puntos de regulación de la expresión génica que ocurre en el núcleo y puntos de regulación de la expresión génica que se dan en el citosol. ¿Bien? Más allá de que tenemos que ubicarnos en espacio, tenemos que ubicarnos también en tiempo. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar de mecanismos de regulación de la expresión génica que se dan antes de la transcripción, es decir, antes de la síntesis de ARN, que se dan durante la síntesis de ARN, es decir, durante la transcripción, mecanismos que se dan después de la transcripción,
Mecanismos que se dan antes de la traducción y mecanismos que se dan después de la traducción. Bien, los mecanismos que se dan antes de la transcripción son llamados de puntos de control de la expresión génica pretranscripcional. Pre porque se da antes de la transcripción. Estos mecanismos de regulación de la expresión génica pretranscripcional tiene por objetivo preparar el ADN para su transcripción. Bien. Una vez que preparamos el genoma para su transcripción, se puede dar inicio ahora a la transcripción. De hecho, a este mecanismo vamos a decir que se llama mecanismo de regulación de la expresión génica del inicio de la transcripción. Bien. Una vez sintetizado el ARN, y en esta clase vamos a hablar más que nada sobre la síntesis del ARN mensajero, porque es el ARN más importante, es el que es utilizado como molde para la síntesis de proteína. En la clase que viene vamos a hablar de la síntesis de otros tipos de ARN, pero quiero que entienda que cuando estoy hablando, sobre todo en esta clase de síntesis de ARN, estoy hablando de la síntesis de ARN mensajero, ¿bien? La transcripción del ARN mensajero, ¿bien? Cuando termina, este ARN mensajero puede pasar, mejor dicho, necesita pasar por un procesamiento, ¿bien? Por una maduración. Porque el ARN mensajero que es recién sintetizado no es un ARN mensajero maduro, es decir, no está listo para ser utilizado como molde para la traducción, para la síntesis de proteína. Este ARN mensajero recién sintetizado se denomina transcripto primario. Bien. Este ARN mensajero va a pasar por este conjunto de procesamiento, este conjunto de maduración para volverlo una molécula funcional para ser utilizado como molde para la síntesis de proteína. Y esta maduración del ARN mensajero puede darse de dos formas. Puede darse durante la transcripción, mientras el ARN mensajero se está sintetizando, o puede dar después de la síntesis del ARN mensajero, una vez que el ARN mensajero terminó de ser sintetizado por completo. ¿Bien? Entonces puede ser durante la transcripción o post-transcripción. ¿Bien? Lo que se da post-transcripción denominamos mecanismos de regulación de la expresión génica post-transcripcional. ¿Bien? Una vez que este ARN mensajero está completamente maduro, ya fue procesado, ahora puede atravesar el complejo de poro, llega al citosol y en el citosol este ARN mensajero va a pasar por algunas situaciones. ¿Bien? Este ARN mensajero en el citosol puede ser traducido, es decir, puede ser utilizado como molde para la traducción, o también puede ser degradado antes de ser utilizado como molde para la traducción. ¿Bien? El ARN mensajero, si es degradado antes de ser utilizado como molde para la síntesis de proteína, decimos que este punto de regulación de la expresión génica es un punto de regulación de la expresión génica pretraducional. Bien, pretraducional, porque se da antes de la traducción. Vamos a ver en la clase que viene que los microARN, que se los mencioné anteriormente, son las moléculas encargadas de degradar el ARN mensajero previo a su traducción. Bien, por algunas razones que vamos a ver en la clase que viene. Ahora, si este ARN mensajero no es degradado, este ARN mensajero puede ser utilizado como molde para la síntesis de proteínas. ¿Bien? Y una vez que estas proteínas son sintetizadas, estas proteínas pueden pasar por ciertas modificaciones, ¿bien? Que van sobre todo a controlar su actividad. Las modificaciones que sufren las proteínas decimos que es un punto de regulación de la expresión génica post-traducional, ¿bien? Porque se da una vez que ya tenemos la proteína. Ojo con eso, porque vamos a ver un ejemplo. Las ciclinas
que vimos en la clase de ciclo celular, ¿bien? Son proteínas que regulan el pasaje de la célula por las distintas fases del ciclo celular, ¿bien? Las ciclinas son proteínas y su función está regulada por un ciclo de síntesis y degradación. Síntesis y degradación, ¿bien? La degradación de las ciclinas por la vía ubiquitin-proteasoma es un mecanismo de regulación de la expresión génica post-traducional, porque se está dando la modificación sobre la proteína. Otro ejemplo es, por ejemplo, la fosforilación de las helicasas. Las helicasas son enzimas que actúan abriendo la doble hebra de ADN durante, bien, mejor dicho, antes de la duplicación, bien, para permitir que las ADN polimerasas puedan actuar duplicando el genoma. Las helicasas son fosforiladas para ser activadas, ¿bien? Esta fosforilación de las helicasas es una modificación química, ¿bien? Y las helicasas, al ser proteínas, ¿bien? Y esta modificación química, al activarlas, vamos a denominar que son puntos de regulación de la expresión génica post-traducional, ¿bien? Porque se dio después de la traducción, o sea, se dio sobre las proteínas, ¿entienden? Entonces, ustedes tienen que siempre pensar en qué local está ocurriendo estos puntos de regulación de la expresión génica, ¿bien? Y en qué momento se está dando. Más allá de que las helicasas actúen durante la duplicación, la modificación química se está dando sobre la proteína. Entonces quiere decir que la síntesis de las helicasas ya pasó por todos estos pasos. Ya pasó por transcripción, ya pasó por traducción y ahora yo estoy modificando químicamente a la proteína. Entonces tengan en cuenta eso. Acá se les dejo un listado de los puntos de regulación de la expresión génica que vamos a estudiar. En esta clase, sobre todo, vamos a estudiar regulación de la regulación pretranscripcional y regulación de la transcripción. Bien, en la clase que viene vamos a estudiar los demás. Es decir que en la clase de ahora vamos a estar ubicados en el núcleo. Bien, vamos a estar hablando de el control de la regulación de la expresión génica pretranscripcional, es decir, antes de la transcripción vamos a preparar el genoma para su transcripción y luego vamos a entender cómo se da el inicio de la transcripción. Bien, existen muchos pasos desde la lectura del ADN para la síntesis de ARN hasta la síntesis de la proteína y cada uno de estos pasos es un punto de regulación de la expresión génica. Bien, entonces el primer punto que vamos a hablar es el punto de regulación pretranscripcional, es decir, nosotros estamos ubicados acá, estamos ubicados en el núcleo y vamos a preparar el genoma para su transcripción. Bien, lo que nosotros vamos a ver es que va a haber una regulación del grado de compactación de la cromatina. Y el mecanismo que regula el grado de compactación de la cromatina son los mecanismos epigenéticos. ¿Bien? Los mecanismos epigenéticos se definen como mecanismos que regulan la expresión génica sin alterar la secuencia de nucleótidos. Tengan en cuenta eso, porque si yo altero la secuencia de nucleótidos, se denomina mutación. ¿Bien? Los mecanismos epigenéticos regulan la expresión génica, pero sin alterar la secuencia de nucleótidos. Para entender cómo funcionan los mecanismos epigenéticos en el grado de compactación de la cromatina, tenemos que entender qué es la cromatina y cómo es su estructura. ¿Bien? La cromatina está formada por proteínas, ¿bien? Y la unidad básica organizadora de la cromatina se denomina nucleosoma. El nucleosoma está conformado por 8 histonas unidas entre sí. Histonas son proteínas, ¿bien?
Está formado por 8 histonas unidas entre sí y sobre cada histona, bien, se enrolla el ADN. El importante que quiero que entienda de estas proteínas denominadas histonas es que son proteínas ricas en un aminoácido denominado lisina. En su extremo N terminal, estas proteínas, estas histonas, tienen muchos aminoácidos denominados lisinas. Y estas lisinas tienen cargas positivas, ¿bien? El ADN, al ser un ácido, tiene cargas negativas, ¿bien? Entonces, vamos a ver que el ADN va a interactuar con las histonas por unas uniones, bien, electrostáticas. Entonces, sabemos que positivo se une con negativo, se atrae uno con el otro. Y lo que vamos a ver es que algunos de los mecanismos epigenéticos que regulan el grado de compactación de la cromatina van a actuar sobre estas cargas positivas. Entonces, el hecho de que el ADN se une a histonas forma una especie de empaquetamiento. Y este empaquetamiento tiene consecuencias para la expresión génica. Entonces, imagínense la cromatina como si fuera un ovillo de lana, ¿bien? Vamos a ver que hay, a veces, partes del novillo de lana que están accesibles para su utilización y a veces hay partes del novillo de lana que están así, como bien enredado, bien todo enrollado, compactado, y que no es posible la utilización de esta parte del novillo de lana. Con la cromatina funciona parecido, ¿bien? Vamos a ver que van a haber momentos que las histonas van a estar bien juntas, bien interactuando con el ADN, haciendo que la cromatina esté bien compacta, ¿bien? Si la cromatina está bien compacta, la maquinaria de transcripción no puede acceder a algunos sectores del ADN para llevar a cabo la transcripción. Van a haber momentos en que la cromatina va a estar más relajada. Las histonas van a tener menor afinidad por el ADN. Por ende, el ADN va a estar más accesible para la maquinaria de transcripción dar inicio a la transcripción. Los mecanismos epigenéticos de regulación de la expresión génica, de regulación de la compactación de la cromatina, lo que van a hacer es trabajar para que la cromatina esté más compacta o menos compacta, dependiendo de la necesidad. Entonces, vamos a estudiar 3 tipos de mecanismos epigenéticos que regulan la compactación de la cromatina. Recuerden que los mecanismos epigenéticos son aquellos mecanismos que regulan la expresión génica, pero que no alteran la secuencia de nucleótidos. Hay 3 tipos. Vamos a ver las modificaciones covalentes de histonas, la actividad de complejos remodeladores de la cromatina y la metilación del ADN. Las modificaciones covalentes de histonas van a ser de 2 tipos. Vamos a tener por un lado la acetilación y por otro lado la metilación. La acetilación lo que va a hacer es remover una carga positiva de las histonas, disminuyendo su afinidad electrostática con el ADN. Más precisamente, la acetilación de histonas lo que va a hacer es remover estas cargas positivas de estos aminoácidos lisinas. Cuando yo remuevo cargas positivas de estos aminoácidos lisinas, hago con que mis histonas tengan una menor afinidad por mi ADN. Por ende, eso hace que mi cromatina sea menos compacta, ¿bien? Por ende, hace con que el ADN en este sector donde hubo la acetilación sea más accesible a la maquinaria de transcripción, ¿bien? Por otro lado, dentro de lo que son las modificaciones covalentes de histonas, vamos a encontrar la metilación.
La metilación, a su vez, no modifica las cargas de las histonas, es decir, no va a quitar las cargas positivas de las lisinas. La metilación lo que hace es funcionar como un estado de protección frente a la acetilación. La metilación va a funcionar como si fuera un escudo, va a proteger a estas lisinas de que sean acetiladas, ¿bien? Va a proteger las cargas positivas de estas lisinas. La metilación consiste en agregado de grupos metilos. Bien, grupos metilos son grupos químicos. Entonces yo agrego grupos metilos a estas histonas y hago que mis histonas tengan una mayor afinidad por mi ADN. Cuando yo agrego grupos metilos a mis histonas, hago que mis histonas tengan una mayor afinidad por mi ADN. Por ende, cuando yo metilo mis histonas, hago que mi cromatina sea mucho más compacta, ¿bien? Hago que mi cromatina sea bien compacta. Y por ende, el ADN no es accesible. Los sectores donde yo metilé las histonas hace que el ADN no sea accesible para la maquinaria de transcripción, ¿bien? Entonces, la modificación covalente de histonas, ¿bien? Por un lado, puede hacer que el ADN sea accesible a la maquinaria de transcripción, ¿bien? Y eso que nace es la acetilación. Y por otro lado, las modificaciones covalentes pueden hacer que mi ADN no sea accesible a la maquinaria de transcripción, ¿bien? ¿Quién hace eso? Son el agregado de grupo metilo, bien, la metilación. Otro tipo de mecanismo epigenético que regula el grado de compactación de la cromatina son los complejos remodeladores de la cromatina. Estos complejos remodeladores son estructuras proteicas que utilizan ATP, bien, el ATP es una molécula energética, para producir el desplazamiento de los nucleosomas y dejan espacios libres o no en la cromatina. Es decir que si yo tengo un determinado sector de mi ADN que yo quiero transcribir esta partecita de mi ADN, lo que puedo hacer es reclutar estos complejos enzimáticos remodeladores de la cromatina y hacer que estos complejos remodeladores de la cromatina muevan, bien, utilizando energía del ATP, las histonas del lugar, bien, haciendo que este sector que yo quiero transcribir, que yo quiero que sea accesible a la maquinaria de transcripción, esté de hecho accesible a la maquinaria de transcripción, bien. Estos complejos remodeladores de la cromatina también son capaces de remover histonas, no solo de desplazar, sino que también remueven. Y por último, dentro de lo que son los mecanismos epigenéticos, tenemos la metilación del ADN. No confundir metilación del ADN con metilación de histonas. La metilación de histonas, que está dentro de lo que son las modificaciones covalentes, bien, la metilación se da sobre la proteína histona, bien. La metilación del ADN se va a dar sobre el nucleótido de ADN, nucleótidos específicos que vamos a denominar como islas CG. Son islas porque son secuencias raras en nuestro genoma y además se evidenció que estas islas CG están muy cercanos a lo que son los promotores de los genes. Son islas, bien, porque están aisladas, son raras, están muy cercanos a los promotores, bien, y CG porque son nucleótidos de citosina y nucleótidos de guanina que se encuentran adyacentes uno del otro, bien. ¿Y cuál es la importancia de la metilación del ADN en estas islas CG
para la expresión génica. Se evidenció que estas islas CG están muy cercanos a los promotores de los genes. ¿Y qué son los promotores de los genes? Los promotores son secuencias del ADN, que vamos a ver en un rato, donde se inicia la transcripción. Bien, son en los promotores donde la maquinaria de transcripción se va a unir para dar inicio a la transcripción. Si yo agrego grupos metilos a estas islas CG, que de vuelta están muy cercanos a los promotores, lo que hace esta metilación del ADN es ocultar a lo promotor. Bien, si yo oculto a lo promotor, la maquinaria de transcripción no va a reconocer el promotor, no se va a unir y por ende no va a dar inicio a la transcripción. Entonces, la consecuencia de la metilación del ADN en estas islas CG es que yo oculto el sitio de unión de la maquinaria de transcripción y por ende no hay inicio de la transcripción. ¿Bien? Entonces, a modo de repaso, nosotros estamos ubicados en nuestro mapa, estamos en el núcleo, estamos hablando de mecanismos de regulación de la expresión génica que ocurre en el núcleo. Más precisamente estamos hablando de mecanismos de regulación de la expresión génica que va a preparar nuestro genoma para la transcripción mediante la acetilación, bien, o mediante los complejos remodeladores de la cromatina. Lo que nosotros queremos es permitir que sectores del ADN esté accesible para la maquinaria de transcripción para poder dar inicio a la transcripción. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos permitir que sectores del ADN esté accesible? A través de los mecanismos epigenéticos que regulan el grado de compactación de la cromatina. ¿Bien? ¿Qué tenemos? Por un lado, las modificaciones covalentes de histonas, más precisamente la modificación que permite que mi ADN sea accesible es la acetilación, y tenemos también los complejos remodeladores de la cromatina que pueden, por ejemplo, hacer que determinado sector sea accesible con solo mover histonas o remover histonas de local. Bien, estos mecanismos epigenéticos pueden ser heredados, ¿bien? Más precisamente, los patrones de metilación del ADN que vimos recién pueden ser heredados durante la replicación del ADN. Van a haber una serie de enzimas que se llaman metiltransferasas de mantenimiento, que lo que hace es que una vez que se sintetizó la hebra hija durante la replicación, barre el genoma, barre la doble hebra, buscando estas metilaciones de estas islas CG en la hebra molde para poder copiar en la hebra hija, ¿bien? Y hacer con que la hebra hija tenga el mismo patrón de metilación de estas islas CG en la hebra molde, ¿bien? Así que ese es un datito de color. La herencia epigenética, sobre todo de la metilación de ADN, es un mecanismo que puede ser transmisible, ¿bien? Bueno, dicho todo eso, vamos a hablar de la transcripción. Todavía estamos ubicados en el núcleo, ya preparamos nuestro genoma para la transcripción y ahora vamos a dar inicio a la transcripción. El primer paso en la expresión génica es la transcripción. Bien, la transcripción es el proceso por el cual, a partir de una molécula de ADN, yo sintetizo ARN, que de vuelta puede ser varios tipos de ARN, pero vamos a mencionar la síntesis de ARN mensajero, porque es este ARN que va a ser utilizado como molde para la síntesis de proteína. La transcripción empieza con la apertura de la doble hebra de ADN, ya que solo una de las dos hebras va a ser utilizada como molde para la síntesis del ARN. ¿Bien?
La transcripción se inicia en unas secuencias del ADN denominados promotores. ¿Bien? Los promotores son secuencias de nucleótidos. Y estos promotores se van a unir a unas proteínas denominados factores de transcripción basal, o también puede decir que son factores de transcripción general. Bien. Entonces, para el inicio de la transcripción y para la transcripción, vamos a necesitar ciertas cosas. Vamos a necesitar secuencias regulatorias, secuencias de nucleótidos, y vamos a necesitar proteínas regulatorias. Bien. Una de las secuencias regulatorias nosotros ya mencionamos, que son los promotores. Los promotores van a ser el sitio de inicio de la transcripción. Bien. Es en los promotores donde la maquinaria basal de transcripción, los factores de transcripción basal, se va a unir. Por otro lado, dentro de las secuencias regulatorias, vamos a necesitar de potenciadores o silenciadores. Y en las proteínas regulatorias vamos a necesitar los factores de transcripción basal, los factores de transcripción específico y los correguladores. Y además vamos a necesitar la enzima estrella, que es la ARN polimerasa. Nosotros, como habíamos dicho, tenemos 3 tipos de ARN polimerasas. Cada una sintetiza un tipo de ARN. La ARN polimerasa tipo 1 hace transcripción de los ARN ribosomales en estas subunidades específicas. La ARN polimerasa 2, que es la principal, hace la transcripción, hace síntesis de ARN mensajero y también hace la síntesis de los microARNs. Y las ARN polimerasas 3 hace síntesis del ARN ribosomal, la subunidad 5S, hace síntesis del ARN de transferencia y de los ARNs pequeños nucleares y pequeños nucleolares. Bien, no suelen preguntar dentro de estos varios años. Vi solo una vez que preguntaron la función de la ARN polimerasa 3, pero más que nada, por si acaso sepan, bien, este cuadrito es más que suficiente. La ARN polimerasa 2, esta sí, se pregunta bastante y suelen a veces hacer comparaciones con la ADN polimerasa, bien. Entonces, vamos a ver algunas diferencias entre la ARN polimerasa y la ADN polimerasa. Bueno, la principal es que la ARN polimerasa sintetiza ARN y la ADN polimerasa sintetiza ADN. Bien. La ARN polimerasa 2, su principal función es la síntesis de ARN mensajero, pero también sintetiza otros tipos de ARNs. Utiliza como molde una molécula de ADN. También tiene actividad 5'3' y no posee capacidad de síntesis de novo. Posee capacidad de síntesis de novo. No necesita un primer. Bien, la ARN polimerasa 2 tiene capacidad de síntesis de novo. La ADN polimerasa no tenía. Bien, y la ARN polimerasa 2 no necesita un primer. Bien. La ARN polimerasa 2 no tiene capacidad de corrección, entonces producen tasas de errores mucho más altas en comparación a la ADN polimerasa. Bien, la tasa de error de la ARN polimerasa es de un error a cada 10.000 nucleótidos, mientras que de la ADN polimerasa es un error a cada 10.000 millones de nucleótidos. Bien. Las células eucariotas, como mencionamos, tienen 3 tipos de ARN polimerasas y la ARN polimerasa va a interactuar con una serie de proteínas para poder dar inicio a la transcripción. Bien. Uno de este conjunto de proteínas que va a interactuar con la ARN polimerasa son los factores de transcripción. Bien. Sobre todo los factores de transcripción basal. Y acá presten mucha atención.
Los factores de transcripciones basales son proteínas que se unen a los promotores, como habíamos dicho. Los factores de transcripción basal se denominan así porque son los mismos para cualquier transcripción de cualquier gen en cualquier célula. Los factores de transcripciones basales son los mismos para todas las células. Vamos a ver que los factores de transcripción específicos no es bien así, ¿bien? Por eso se llama factores de transcripción específicos. Los factores de transcripciones basales son proteínas necesarias para el inicio de transcripción de todos los promotores de la polimerasa 2. ¿Bien? La polimerasa 2, la ARN polimerasa 2, sin los factores de transcripciones basales, no puede llevar a cabo la transcripción. ¿Bien? La ARN polimerasa 2 solo puede iniciar la transcripción cuando está unido a los factores de transcripciones basales. ¿Bien? Hay 5 tipos de factores de transcripciones basales. Son los mismos 5 para cualquier tipo de célula, para cualquier tipo de gen. Se lo diferencia con estas siglas, con estas letras, que vienen del inglés. TF es Transcriptor Factor. Entonces tiene Transcriptor Factor 2A, Transcriptor Factor 2B, Transcriptor Factor 2C. Significa factor de transcripción 2A, factor de transcripción 2B, factor de transcripción 2C, etc. Los factores de transcripciones basales se los diferencia, se los define, mejor dicho, con estas letras. ¿Bien? Los factores de transcripción basales se van a unir a los promotores en secuencia. ¿Bien? Primero se va a unir el factor de transcripción TF2D, después se une el TF2B, después se une el TF2F. La verdad que eso nunca se tomó en los parciales, tampoco en los finales, más que nada le pongo a modo de dato de color, pero lo que quiero que se lleve de acá es que los factores de transcripciones basales son necesarios para el inicio de la transcripción. Otra cosa muy importante sobre los factores de transcripción basal es que se unen a los promotores. Bien, el primer paso consiste en la unión de un factor de transcripción basal a un promotor de un gen, y cuando se ensambla este conjunto de factores de transcripciones basales en los promotores, se recluta la ARN polimerasa para poder dar inicio a la transcripción. Bien, entonces acá les puse todo el conjunto de moléculas que va a ser parte de la transcripción. Bien. Otro factor de transcripción importante son los factores de transcripciones específicos, bien, también llamados de activadores. Los factores de transcripciones específicos son específicos de cada gen, bien. Los factores de transcripción específicos son específicos de cada célula. No van a ser los mismos factores de transcripciones específicos que actúan en una neurona de los que actúan en los linfocitos. Bien, los factores de transcripciones específicos se van a unir a secuencias específicas. Bien, y si nosotros volvemos acá, las secuencias específicas que los factores de transcripciones específicos se van a unir son los potenciadores o los silenciadores. Bien, entonces, los factores de transcripciones específicos no se unen a los promotores de los genes, y eso es pregunta de choice. Los factores de transcripción específicos no se unen a los promotores. Quien se une a los promotores son los factores de transcripciones basales. Los factores de transcripciones específicos se unen a secuencias específicas, que pueden ser silenciadoras si tiene un efecto silenciador sobre el gen, o potenciadoras si tiene un efecto positivo sobre los genes. La cosa es que se evidenció que estas secuencias específicas, silenciadoras y potenciadoras,
son secuencias porque son secuencias de nucleótidos, se encuentran lejos, bien, lejos en cuestiones de pares de bases de los promotores, pero tiene efecto directo estos silenciadores y los potenciadores sobre la maquinaria de transcripción que está unido a los promotores. Bien, acá se los dejo a modo de resumen cómo se unen los factores de transcripciones basales a los promotores, más que nada a modo de dato de color, porque nunca vi que se preguntaron, pero bueno, como quiero que tengan el material más completo, se los dejo a modo de resumen. Lo que quiero es que ustedes tengan en cuenta sobre los factores de transcripciones, sea basal o sea específico, es que ya fue pregunta de choice y también fue una pregunta de oral, es ¿cuál es la propiedad que distingue a un factor de transcripción de otra molécula? Bien, mejor dicho, ¿qué es lo que hace que un factor de transcripción pueda funcionar como un factor de transcripción propiamente? ¿Por qué una molécula puede funcionar como un factor de transcripción? Se evidenció que las moléculas que pueden actuar como factor de transcripción, sea específico o sea basal, tienen la capacidad de unirse al ADN, ¿bien? Son moléculas que tienen dominios de unión al ADN. Entonces, la propiedad que distingue una molécula que funciona como factor de transcripción de otra molécula es su capacidad de unirse a la secuencia de ADN, ¿bien? Estas moléculas tienen dominio de unión, que pueden ser cremallera de leucinas, dedos de zinc, homeodominio o alfa hélice, vuelta alfa hélice, ¿bien? De vuelta, eso también es dato de color, más que nada porque ya fue una pregunta de choice. Así que bueno, volviendo a las secuencias regulatorias. Estas secuencias regulatorias, los potenciadores o también llamadas de enhancers y los silenciadores, se evidenció que están muy lejos de los promotores de los genes. Bien, los potenciadores tienen un efecto positivo sobre la expresión de un gen, van a permitir a la expresión de un gen, mientras que los silenciadores impiden la expresión de ciertos genes. Entonces volvemos a lo que hablamos allá en el inicio de la clase, cómo un subconjunto de genes va a estar expresando en un determinado tipo de célula y este mismo subconjunto de genes va a estar silenciado en otros tipos de células. Es gracias a estos potenciadores y estos silenciadores. Bien, este subconjunto de genes que se está expresando en un determinado tipo de célula claramente tiene un efecto de los potenciadores o enhancers, mientras que en otros tipos de células donde este subconjunto de genes está silenciado, claramente está teniendo un efecto de los silenciadores. Bien, ambas secuencias se encuentran a miles pares de bases del promotor del gen, es decir que están muy lejos. La pregunta es, ¿cómo estas secuencias que se encuentran tan lejos de los promotores pueden tener efecto sobre la expresión de un gen? Bien, vamos a ver que hay una molécula, una proteína llamada mediador general, bien, que acá está representado en lila en nuestro dibujo. Este mediador es un complejo proteico que tiene un rol muy importante en la transcripción. Este mediador va a hacer que se asocien los factores de transcripción específico a los factores de transcripción basal y a la ARN polimerasa que se encuentra unido a los promotores. Bien, este mediador lo que va a hacer es que haya una interacción entre los factores de transcripciones específicos que están unidos a los silenciadores o los potenciadores sin que haya contacto entre los factores de transcripción específicos y los factores de transcripciones basales. El mediador va a mediar esta interacción entre factores de transcripciones específicos y factores de transcripciones basales sin que haya contacto entre estas dos moléculas. ¿Y cómo hace eso? Los mediadores
lo que van a hacer es hacer con que mi ADN dé una vuelta sobre sí mismo, ¿bien? En una forma de un bucle, así como está en el dibujo. Eso va a hacer con que estas secuencias potenciadoras o silenciadoras a las cuales están unidos los factores de transcripción específicos se acerque de forma espacial a la maquinaria que está unido a los promotores de los genes. Bien, de vuelta, el mediador, acá en lila, hace con que el ADN se dé una vuelta sobre sí mismo, bien, en forma de un bucle o de un lazo, y acerque de forma espacial a las secuencias regulatorias, potenciadoras o silenciadoras que están muy lejanas en cuestiones de pares de bases de los promotores. De esta forma, la información contenida en estos silenciadores o potenciadores puede llegar hasta los factores de transcripciones basales. ¿Bien? Bueno, los activadores estimulan la transcripción al unirse a secuencias regulatorias, ya que tienen dominios de unión al ADN, ¿bien? Y es necesario para el inicio de transcripción. Un ejemplo son hormonas. Vamos a ver que, por ejemplo, algunas hormonas esteroideas como el estrógeno o la testosterona, la hormona tiroidea también, son hormonas que funcionan como factores de transcripción específicos. Bien, estas moléculas se van a unir a secuencias específicas, bien, secuencias potenciadoras, o también pueden unirse a secuencias silenciadoras y van a activar a la transcripción o también pueden inhibir a la transcripción dependiendo de su acción. Bien, más que nada quiero que entienda que los activadores estimulan a la transcripción. Bien. Los represores, a su vez, se unen a secuencias específicas del ADN y inhiben a la transcripción. Bien. En algunos casos, los represores interfieren con la unión de otros factores de transcripción específicos del ARN, bien, por competencia. Van a competir y gana uno y se une al ADN y impide a la transcripción. Bien. Puede también los represores competir con activadores, o sea, los activadores quieren unirse a el ADN para activar a la transcripción y estos represores se unen primero y impiden la activación de ciertos genes, ¿bien? La activación de la transcripción de ciertos genes, ¿bien? Bueno, para quedar más claro el rol de los represores y de los activadores en lo que es el control del grado de compactación de la cromatina. Habíamos visto que para que se lleve a cabo la transcripción de ciertos conjuntos de genes, de cierto sector del ADN, yo necesito que este sector de mi ADN esté accesible, ¿bien? Para eso yo necesito reclutar a la maquinaria epigenética de compactación de la cromatina, ¿bien? Más precisamente necesito reclutar a aquellas moléculas que van a permitir a la descompactación de la cromatina para que esta porción del ADN esté accesible, ¿bien? Entonces, van a haber un conjunto de enzimas que actúan haciendo acetilación de las histonas o haciendo metilación de las histonas, ¿bien? Y estas enzimas es importante que ustedes sepan el nombre y la función porque a veces suelen preguntar, ¿bien? Las enzimas implicadas en el proceso de acetilación se encuentran reguladas por los activadores, ¿bien? Los activadores de la transcripción van a inducir a la acción de las enzimas que acetilan histonas, ¿bien? Los represores lo que van a hacer es inducir la metilación
o van a inducir a la desacetilación. Y acá vamos con bastante calma, ¿bien? La acetilación es el proceso, ya vimos antes, por el cual se modifica las cargas positivas de las histonas, ¿bien? Hace que las histonas tengan una menor afinidad por el ADN. Por ende, la cromatina se descompacta y ahora el ADN se encuentra accesible para la maquinaria de transcripción. Las enzimas encargadas de acetilar histonas se denominan acetiltransferasas de histonas. ¿Bien? Ahora, las enzimas que remueven grupos acetilos, es decir, las enzimas que hacen el opuesto de acetilación, es decir, las enzimas que hacen desacetilación de histonas, se denominan de otra manera, ¿bien? Estas enzimas que hacen desacetilación de histonas se denominan desacetilasas de histonas. Cuando yo desacetilo una histona, lo que va a pasar es el opuesto de acetilación. Si la acetilación descompacta la cromatina, deja accesible mi ADN, la desacetilación lo que hace es hacer con que mi ADN, que mi cromatina, sea más compacto. ¿Bien? La desacetilación hace el opuesto que la acetilación. Y la desacetilación tiene la misma consecuencia que la metilación de histonas. La metilación de histonas hace que mi cromatina sea más compacta, hace que mi ADN no sea accesible a la maquinaria de transcripción. La desacetilación de histonas hace que mi cromatina sea más compacta y hace que mi ADN no sea accesible a la maquinaria de transcripción. En la desacetilación de histonas pasa el opuesto. La cromatina se compacta, ¿bien? Las enzimas encargadas del proceso de desacetilación se denominan desacetilasas de histonas. Las desacetilasas de histonas son reclutadas, ¿bien?, por los represores, ¿bien?, mientras que las acetiltransferasas de histonas son reclutadas por los activadores, ¿bien? Los activadores y remodeladores de la cromatina también son reclutados, o mejor dicho, son reclutados por lo que son los activadores de la transcripción. Bien, el reclutamiento de enzimas que modifica histonas y factores remodeladores de los nucleosomas son reclutados por los activadores de la transcripción y estimulan el inicio de la transcripción cuando alteran la estructura de la cromatina. Bien. Entonces acá lo que tenemos es una visión general. Vamos a tener, por un lado, el promotor del gen. Unido a este promotor del gen tenemos los factores de transcripciones basales. Acuérdense que a los promotores del gen se unen los factores de transcripción basal. Si yo encuentro a alumno mío diciendo que factor de transcripción específico se unen a factor de transcripción basal, se los tiro por la oreja. Factor de transcripción basal se une a promotor, ¿bien? Factor de transcripción específico se une a secuencias específicas, silenciadoras o potenciadoras. Y recuerden que estas secuencias específicas están lejos, ¿bien?, en cuestiones de pares de bases de los promotores de los genes. La forma que hay de interactuar de los factores de transcripción específicos con los factores de transcripción basales es a través del mediador, ¿bien? Pero acuerden que no hay un contacto directo entre los factores de transcripción específicos y los basales. El contacto se da a través del mediador. Y acá ustedes pueden ver, por ejemplo, que hay un activador
de la transcripción unido a un complejo remodelador de la cromatina, ¿bien? Que va a inducir a la descompactación de la cromatina, ¿bien? La tasa de expresión de un gen es la velocidad que se transcribe este gen. Cuanto más rápido se da inicio a la transcripción, mayor es la velocidad que se transcribe este gen. ¿Bien? Y bueno, volvemos a nuestro cuadro, nuestro mapa. Nosotros hablamos del control de la transcripción. ¿Bien? Hablamos del control pretranscripcional, de la preparación del genoma para la transcripción. Hablamos del inicio de la transcripción. Y en la clase que viene vamos a hablar de cómo se da la modificación de este ARN mensajero. ¿Bien? Vamos a hablar de modificaciones que se dan durante la transcripción y de modificaciones que se dan post-transcripción, una vez que se terminó la transcripción. ¿Bien? También en la clase que viene vamos a hablar que una vez que este ARN mensajero ya pasó por el proceso de maduración, se va a dar inicio a la síntesis de proteínas, si es que este ARN mensajero no es degradado. ¿Bien? Vamos a ver también algunos ejemplos de mecanismos de regulación de la expresión génica post-traduccional, es decir, modificaciones que se dan sobre las proteínas. ¿Bien? Así que nos vemos en la próxima clase.